¿Qué tal amigos de Expreso? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión me encuentro con Gabriela Rivadeneira, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, Richard. Un gusto compartir este espacio de diálogo contigo. Estimada Gabriela, quisiera iniciar por el tema de Caja Chica, que recientemente vimos el allanamiento a la sede del Movimiento Revolución Ciudadana en Quito. Pero antes de entrar específicamente el tema del allanamiento, que creo que es, sí, en efecto, lo más coyuntural, sí tal vez tocar un poco el fondo del asunto, que es esta investigación fiscal penal que han iniciado en contra del movimiento por un supuesto dinero proveniente desde el régimen venezolano. Quisiera empezar por el tema de las versiones. Luisa González y Marcela Guiñaga han dado versiones ciertamente distintas sobre los presuntos recursos recibidos de Venezuela. Por un lado, Luisa González señala que, más allá de que dice no ser cierto el tema del dinero, dice que para ese momento quien era presidenta era Marcela Guiñaga, pero Guiñaga por su lado dice que para ese momento ya había renunciado. ¿Quién sabe la verdad sobre el asunto de si hubo o no hubo dinero de Venezuela en la campaña? Bueno, definitivamente no hubo recursos de Venezuela ni de ningún otro país. Esto me parece que es importante decirlo y ratificarlo con absoluta claridad, porque además no es primera vez que a la fuerza Mm, política de la Revolución Ciudadana en estos años le aducen tener o recibir fondos. Primero fueron de Colombia, ahora son de Venezuela, luego será alguna otra cosa. Y lo hemos dicho, la Revolución Ciudadana no ha recibido ni recibirá fondos del extranjero porque además nosotros tenemos un mecanismo de transparencia de cuentas no solamente al interno de la organización política, sino lo auditado por el mismo órgano mm, electoral de manera permanente, es decir, un proceso de fiscalía mm. que no sea capaz, o sea, para comprobar esto, ¿qué era lo más sano? Que Fiscalía vaya al órgano electoral y verifique todo el tema de los archivos entregados, sendos archivos entregados, tanto de gasto partidario como de fondos de campaña. Sin embargo, esto ratifica entonces una vez más que vuelve a ser una cortina de humo y un caso como este de Caja Chica, muy bien puesto en el momento y la coyuntura Mm. ecuatoriana, cuando justamente desde Zaragoza se acaba de dar una versión en la que estaría involucrándose presuntamente Daniel Noboa en el homicidio de Fernando Villavicencio. En ese sentido, entonces, el caso Caja Chica es uno más de los que ya nos han montado durante estos últimos años, Gabriela, marcado en el tema de persecución política. sí, y digamos, sé que en este momento tal vez la relación con Marcela Guiñaga ya no es la misma como en su momento, pero ¿han podido hablar con Marcela Guiñaga respecto a este tema para tener de su propia voz si tal vez tuvo conocimiento de algo de aquello mientras ella administraba el partido? No, lo que pasa es que más allá de quien esté al frente en la presidencia de la organización política, en una campaña electoral, quien Mm, rinde cuentas es realmente el jefe de campaña y quien actúa como tesorero ante el órgano electoral. mm, Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido absolutamente claros. Em, no interesa quién haya estado como presidenta. Lo que interesa es que anualmente hemos estado mm, presentando nuestras cuentas partidarias al órgano electoral. Incluso, Richard, hoy día tenemos audiencia en el TCE sobre uno de los cuatro procesos abiertos que tiene el TCE en contra de la organización política de temas justamente electorales. Hoy tenemos la audiencia de las y los candidatos que en el 2023 fueron asambleístas nacionales. El 9 de marzo tenemos de América Latina y el Caribe. El 18 de marzo, no, el 13 de marzo tenemos binomio presidencial primera vuelta y el 8 de abril ha sido convocado binomio presidencial segunda vuelta. Ninguno de estos procesos tiene asidero legal. Hemos revisado tanto con los abogados como información muy básica de lo que reposa en el TCE. No hay mm, ningún justificativo para estar convocado. Sin embargo, lo que conocemos y sabemos es la disposición del gobierno para el retiro del casillero electoral a la fuerza política, que además resulta ser la mm, fuerza política más importante y la más grande opositora del régimen actual, de tal manera que eso es lo que buscan con todo esto. Si no es por el órgano electoral, va a ser por fiscalía, si no es por fiscalía, va a ser por la asamblea. Recordemos que la asamblea ni siquiera tiene mm, potestad para auditar fondos partidarios. Sin embargo, nosotros dijimos, ¿quieren hacerlo? Háganlo.
Háganlo a todos, ojalá sea ADN, creo, etcétera, todos transparentar las cuentas, Gabriela. aunque no le corresponde al órgano partidario. Hemos hecho eso. ¿En dónde está eso? En la comisión de la señora Diana Jacome. Ajá. Esta señora Diana Jacome lo que sí hace es impulsar este proceso cuando ha tapado en su propia comisión Ujú. la investigación relativa a los 120 millones entregados a Progen por parte de la señora Manzano. Gabriela, Entonces, esas sí. son las irracionalidades que tenemos en la política Sí, ecuatoriana. ya quiero pasar al tema electoral, pero antes sí quisiera solamente zanjar dos dudas más, y es el tema de Santiago Díaz y esa declaración que dio fuera de fiscalía tras rendir una versión, señalando que recibió órdenes del propio Rafael Correa de trasladar esos dineros desde Venezuela para la campaña de Luisa González. Hasta este momento han desacreditado totalmente la versión de Díaz, lo que ha dicho, pero... al final del día, Díaz, en retrospectiva, fue alguien cercano al buró político, tanto así que se le confió las cuentas de campaña en esa campaña electoral. ¿Por qué ahora no se le cree si en su momento hubo la confianza por ejemplo, que maneje las cuentas de campaña de Luisa González? Mira, esto no solamente, no es igual, no es primera vez que nos pasa. Muchos de lo que hoy se declaran delatores ante el sistema de justicia o ante las investigaciones han sido gente que ha estado en la interna. Pasó con Jarrín, bueno, ha pasado con otros de la historia y pasa con Díaz, con la particularidad de que nosotros mismos expulsamos y expusimos a Díaz frente a la violación de una menor de edad. ¿Cuánto le corresponde si en sentencia por ese delito? ¿30, 35 años? Bueno, declarándose delator, que además es ilegal porque no puede dar información sobre otro caso, o sea, recibir beneficio a su caso de otro caso. Aún así hay un acuerdo absolutamente tácito con el gobierno. Richard hace mención de la declaración de Díaz de la salida de la fiscalía. ¿Con qué salió? Con una hoja, a leer lo que decía la hoja. No nos parece, no nos sorprende. Lamentamos que utilicen este tipo de artimañas desde el gobierno justamente para afectar una fuerza política, pero hemos pasado 8 años enfrentando una suerte de desprestigio que no ha logrado acabar con la fuerza de la Revolución Ciudadana, porque además está la verdad, están los procesos, está la veracidad de la información y por supuesto el señor en mención está totalmente desacreditado ante cualquier órgano. Qué mal que actúen porque eso muestra mayor desesperación del régimen utilizar figuras que en este momento están siendo judicializadas por una violación a una menor Ujú. para tratar de afectar a la fuerza política de la Revolución ¿Hay Ciudadana. arrepentimiento dentro de la Revolución Ciudadana de, por ejemplo, haber confiado en perfiles, como mencionó, como el de Jarrín o como el de Díaz? Mira, lastimosamente, y como yo siempre digo, la confianza es principio fundamental del relacionamiento humano. El momento que perdamos la confianza en el otro, ya cerremos la lámpara y vámonos. El Ujú, tema no es de quien confía, el tema es de quien traiciona esa confianza. Y lo ujú, hemos dicho desde el caso de Lenin Moreno en el 2017. ujú, Y en ese sentido, hemos conversado mucho con Gustavo Yalc, que va a estar al frente del Consejo de Ética y Disciplina de la organización política, porque no tenemos una bola de cristal para saber quién va a traicionar, pero sí podemos mejorar procedimientos internos que justamente permitan a que al menos a la interna quienes apuesten por un cargo de designación, de elección o espacios de confianza sean personas que ratifiquen condiciones éticas dentro de la organización política. Pero insisto, em, el traicionado no debe explicar por qué fue traicionado. Y en ujú. eso la historia será totalmente implacable con quienes optaron por la traición como una actitud de vida, porque no es solamente ante una fuerza política o ante otra persona, son actitudes de vida. Y ahí se Claro. va viendo entonces en quién confiar y en quién no. Gabriela, mencionó que, ya pasando al tema electoral en especial, mencionó que el objetivo último del gobierno sería proscribir al partido político para, me imagino, inhabilitarlo justamente electoralmente. En ese escenario, que es el que parece ven el más posible o el que se está buscando por parte del régimen, ¿cuáles son las alternativas que están explorando, en especial estando tan cerca de las seccionales del 2027? Tal vez buscar apoyo en otros partidos como, no sé, Centro Democrático lo fue en 2021, o tal vez ahora que tienen también una cercanía con el movimiento Reto. ¿Hay esa planificación alternativa sobre en caso de que llegara a ser proscrito el partido?
Mira, Richard, qué irónico que es realmente en un sistema en democracia, como se jacta de serlo, que tengamos que debatir sobre la prevalencia o no de una fuerza política por estas razones. Es ilógico y ojalá no pase. Y lo digo con mucha sensatez, no porque sea mi fuerza política. Ya nos pasó esto en el 2018. Nos Ujú. han proscripto partidariamente durante todos estos años. No nos han permitido tener nuestra organización política propia. Hoy tenemos lista 5 porque era un movimiento existente, el cual nos lo cedieron para hacer O sea, si nos damos cuenta de lo que ha pasado en los últimos años con el tema de la proscripción política a la fuerza, deberíamos entonces declarar que estamos en dictadura. Si es que hoy llega a consagrarse el retiro de la fuerza política, del casillero de la principal fuerza política de oposición, no solamente es un nuevo precedente para la jurisprudencia y los procedimientos ecuatorianos, sino a nivel internacional y sobre todo regional, del cual están muy pendientes de lo que pasa en Ecuador también. Entonces, esperemos que esto no pase porque no debe pasar. Pero como sabemos que hay una intención directamente relacionada del mandato de Daniel Noboa de aniquilar la fuerza política de la Revolución Ciudadana, yo les vuelvo a decir lo mismo que dije en el 2018 frente al robo de Alianza País. Si ustedes se llevan el casillero electoral, se llevan algo vacío, es un cascarón, porque es un café descafeinado. La militancia siempre va a estar donde esté la razón de ser del proyecto político. Y en ese sentido, claro que tenemos varias opciones. Hace 2 semanas tuvimos un diálogo de 11 de 17 organizaciones políticas a nivel nacional. Se habló de la debilidad del sistema electoral y sobre todo cuando tenemos nuevamente autoridades electorales prorrogadas por un año y medio más. Eso Ujú. quiere decir que desde el 2019 las mismas autoridades electorales han estado en todos los procesos que han sido cuestionados por su transparencia y su validez. Sin embargo, ahora esperamos que esas organizaciones políticas que nos han planteado hablar, muchas con las que estamos hablando, pues siempre va a haber una opción para los cuadros políticos de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo Y eso cuáles? por otra parte me enorgullece porque quiere decir que los cuadros políticos de la Revolución Ciudadana, las otras organizaciones y muchos sectores sociales saben que son cuadros políticos que van a enfrentar con absoluta firmeza y coherencia los momentos que demanda el país. ¿Con qué partidos hay conversaciones? Bueno, imagínate, sería poner a toda la lista en miras. Ya no sería solo la RC, sino 5 o 6 organizaciones más las que estuvieran por desaparecer. Así que, bueno, hay opciones. Pasemos entonces al tema de, en el escenario, obviamente el más deseado, que es el que no suceda el tema de la proscripción del partido y avancen con la lista 5 hacia las seccionales del 2027. ¿Cómo están trabajando el tema de las candidaturas? ¿Cómo se va a cernir las opciones que puedan tener? Y también consultarle si se va a premiar la reelección de las autoridades que ya tienen en algunas alcaldías y prefecturas. Claro que sí. O sea, a ver, ¿qué momento estamos? Primero estamos ahora Ujú, en una reestructuración nacional de la fuerza política. Nosotros hemos dicho, la fuerza política no es solamente una fuerza política electoral, la cual hemos demostrado ser una fuerza política electoral, sino que debemos ser una fuerza política organizativa en disputa de lo electoral. ujú. Eso demanda entonces fortalecer a la interna de la organización y ese es el momento al que vamos justamente en los próximos días, a una reestructuración nacional que permita que tanto directivas cantonales como provinciales estén a la altura de los tiempos, que además quien asuma la conducción del movimiento esté absolutamente claro que no va a asumir una candidatura. Esto es justamente para poner cabeza donde debe ponerse. Y quien dirija la organización política, tenemos que estar a entera disposición de la organización política. Una vez pasado este momento, entonces, vamos a concentrarnos de manera acelerada, porque además en junio empieza el proceso de primarias para nuestras elecciones. Muchas de nuestras autoridades locales, por supuesto, que irán a la reelección. Muchos de ellos, la mayoría han hecho una tarea extraordinaria a pesar del abandono absoluto del gobierno y de la deuda que tiene el gobierno con los gobiernos locales. Sin embargo, la calidad de gestión de nuestras autoridades demuestra que la improvisación no es una opción en estos tiempos, sino que tenemos que apostar realmente por gobiernos locales cada vez más y mejores representados. Y por supuesto que apostamos también a hacer alianzas locales y a tener mayor
alcance a otros territorios donde no lo hemos tenido. Es decir, hay la posibilidad de que la revolución ciudadana en estas elecciones locales, por supuesto, tenga y gane una fuerza importante, sin descartar que también lo que pasa con los gobiernos locales es preocupante. Ujú, Que Aquiles Álvarez, que además no solamente es el alcalde de Guayaquil, sino que uno de los que de mejor y mayor manera ha enfrentado el gobierno de Daniel Noboa, hoy se encuentra en prisión. ujú, Mira qué tan irónico es que la fiscalía, después de haber acusado supuestamente que tenía todas las pruebas para demostrar que Aquiles Álvarez estaba inmerso en supuestos delitos, ayer no se presentó a la audiencia. ujú, Es decir, ¿qué acusador que tiene certeza de lo que supuestamente acusa no asiste a la audiencia de ujú. acusación? Eso ya deja en sí mismo ver Claro. que es una manipulación, es un montaje lo que se ha hecho y por eso es que exigimos la libertad inmediata de Aquiles Álvarez porque no debió darse ni siquiera su proceso de prisión, esto es un secuestro, tampoco un proceso judicial. Y también sabemos que andan con intereses sobre otras autoridades locales que están bajo la mira. Por supuesto que el gobierno quiere ganar la capital, quiere ganar Guayaquil, quiere ganar las ciudades más grandes, donde la revolución ciudadana ha demostrado con absoluta claridad una eficiencia dentro de la gestión que es imparable. Entonces, lo que no pueden parar en las urnas, quieren parar a través de procesos judiciales. Gabriela, Algo sí. que la gente cada vez se da más cuenta, así que por supuesto vamos a defender a nuestras autoridades de los gobiernos locales. Muchas de ellas van a la reelección y por supuesto vamos a fortalecer otros territorios para volver a empatar con la gente, porque hoy no se trata de la revolución ciudadana, se trata del país. Vamos repasando unos nombres que justamente en ese ámbito de la reelección. Quisiera empezar por Pavel Muñoz en Quito. Él, bueno, junto con otras autoridades locales, estuvo bajo la mira por la famosa carta enviada al expresidente Correa y se lo ha tildado, no estoy diciendo que venga desde el movimiento, pero sí que en la conversación política se lo ha tildado de tibio al alcalde Muñoz por estos temas. De la igual forma en que se la tildó Marcela Guiñaga en su momento, por ejemplo, y que terminó saliendo. A Pavel Muñoz se le va a ratificar la confianza para que vaya a la reelección en Quito. Imagínate, la confianza es de donde parte el relacionamiento político y el apoyo restricto del movimiento a nuestras autoridades locales. Ahora, en política hay fondo y forma, y yo he conversado muchísimo con nuestros compañeros de esto, ¿no? Ujú, El fondo es el que comanda, pero la forma de relacionamiento en la política es igual de importante. Ahora, en la convención de Manabí no solamente se eligió una nueva directiva, que a propósito, 6 semanas después todavía no tenemos la formalización por parte del órgano electoral, sino que además se creó la Secretaría de Gobiernos Autónomos Descentralizados. En ese sentido, es esa secretaría que nos permite tener un enlace directo con todas nuestras autoridades locales y poder potenciar sus capacidades y dar apoyo especialmente a municipalidades o espacios territoriales pequeños que no siempre tienen la misma ventaja de los grandes, de ujú. tener equipo más técnico especializado o los mismos temas presupuestarios. Yo creo que esa es una gran apuesta que el movimiento está haciendo justamente para mejorar y apoyar el tema de la gestión de los locales. Sin duda alguna, por ejemplo, la alcaldía de Quito consta dentro de las alcaldías más exitosas y efectivas, no del Ecuador, sino de la región, como tantas otras prefecturas y alcaldías del país. Entonces, por supuesto, quienes hayan efectuado una gestión positiva, exitosa, que anclada a la gente y además cuyos números ratifiquen una posibilidad de triunfo, por supuesto, van a estar cobijados siempre por la revolución ciudadana. En eso, pues no nos perdemos. Tenemos muy buenos cuadros de hombres y mujeres que han dado frente aún hoy en los momentos más complejos del país. Es decir, que si los números dan, Muñoz iría a la reelección por la Revolución Ciudadana. Sí, él y muchos otros compañeros y compañeras que están en ejercicio de los cargos públicos. Ahora en Prefectura de Pichincha, Paola Pavón ya está cumpliendo su segundo periodo. Entiendo que ya no podría reelegirse justamente por esa situación. ¿Tienen ya cuadros preestablecidos, definidos? ¿Quiénes podrían tomar la posta a Pavón en Pichincha? Bueno, mira, primero vamos al proceso de reestructuración interna. Yo en esto quiero ser muy clara porque además hemos dado una prohibición expresa al interior de la organización política de hablar de candidaturas, aun cuando estamos en un proceso de reestructuración nacional.
Entonces, mal haría yo en decirte qué es lo que hemos observado o visto, cuando realmente es ahora el proceso de reestructuración nuestra prioridad y de manera inmediata procederemos a analizar los espacios, tanto de los que van a reelección como de los que ya no pueden ir a reelección, pero que son espacios muy fortalecidos por sus gestiones. Entonces, sí, luego vendrá ese espacio de análisis ya territorio por territorio para definir quién nos va a representar como Revolución Ciudadana. Haré las preguntas de todas maneras, porque igual me parece interesante poder saber su criterio. Ahora, Guayas. En Guayas hay una contienda muy particular, sobre todo por la prefectura, porque Marcela Guiñaga llegó cobijada por la Revolución Ciudadana, pero ya no es parte del movimiento y se corre el rumor de que va a participar para la reelección bajo otro partido político, que aún se desconoce supuestamente. ¿Cómo ve usted la contienda en Guayas sabiendo que probablemente tengan que enfrentar a alguien que tendría una votación muy similar a la del correísmo? Miren, aquí algunas reflexiones. Primero, si bien es cierto, las personas en sí mismo se forjan en el camino de la política, hay que ser absolutamente claros que quien pone la fuerza electoral prioritaria es la Revolución Ciudadana. En ese sentido, yo lamento y no hubiera querido ni quiero que nadie más salga de las filas de la Revolución Ciudadana, al menos gente que ha pasado durante los últimos años sosteniendo y resistiendo la Revolución Ciudadana. Pero esa es decisión de la persona. Ujú, Cada persona decide dónde quiere estar y dónde quiere seguir. Nosotros como Revolución Ciudadana vamos a continuar y vamos a dar la disputa en todos esos espacios. Y por supuesto que cuadros importantes, pero no todos los cuadros son indispensables. ujú, Todos los cuadros están legítimamente habilitados para poder participar y disputar, porque aquí la fuerza política de la Revolución Ciudadana es la que garantiza justamente ante la población la idoneidad de esos cuadros. Ojalá todas y todos estén conscientes de eso y yo aboco más bien a nuestros cuadros políticos territoriales para saber que todos ponemos nuestro aporte al proceso político, pero que si ese proceso político, si ya dejamos o abandonamos ese proceso político, pues que asuman también que este proceso político tiene otros nombres. No me gusta la palabra reemplazo, pero en definitiva, nunca va a quedar espacio vacío cuando hay tantas personas interesadas y dispuestas para asumirlos. Gabriela, para entrar en la parte final, unas últimas consultas específicamente de Guayaquil, ya para también entrar en el tema Aquiles Álvarez y municipio de Guayaquil. Eh, usted ha señalado tener una buena relación con el movimiento Reto y eso implicaría o daba a entender tal vez apoyar la reelección del alcalde Aquiles Álvarez en Guayaquil. Sin embargo, al estar con prisión preventiva y estar un poco incierto el asunto de su futuro, tanto judicial como electoral, pues, ¿cómo están preparándose para competir en Guayaquil? Y también directamente consultarle si tal vez Raúl Chávez, el asambleísta, puede ser una opción, tomando en cuenta que él ya fue concejal de Guayaquil y que luego saltó a la asamblea. Pero, ¿cómo se preparan para Guayaquil y esa contienda sin Aquiles Álvarez probablemente en el tablero? Nosotros no concebimos esa opción porque además es ilógico. Después de la fallida audiencia de ayer, Aquiles ya debería estar libre. O Ujú, sea, la audiencia de ayer fue absolutamente la muestra más fehaciente de que no tienen caso. Aquiles Álvarez debe de estar en libertad y la Revolución Ciudadana mantiene una alianza con Reto en Guayaquil bajo la figura de Aquiles Álvarez. Así que vamos a exigir y vamos a apostar todo para la libertad de Aquiles Álvarez, no solamente porque creemos en él, sino porque nuestra alianza sigue vigente en Guayaquil. Así que ujú. vamos a seguir por la vía de la exigencia de la libertad de Aquiles Álvarez. María Fernanda Vargas y el tema de Simón Bolívar, luego de que sacaron esos videos respecto a su presunta relación con Norero, ¿cómo está la interna la situación de ella, que también es un cuadro electo por la Revolución Ciudadana? Nosotros lo hemos dicho con absoluta claridad. Cuando hay un tema de atentatorio o de posible vulneración del derecho de la organización política, por supuesto que el Consejo de Ética y Disciplina procede a la investigación. Insisto, la directiva electa en Manabí todavía no hemos sido Ujú, formalizados. Eso no quiere decir que se paralicen los procesos. Ha sido receptada la denuncia presentada. Está en proceso ya para iniciar el tema de investigación con el debido proceso interno. Ahora, las organizaciones políticas no somos fiscalía.
Las organizaciones políticas, lo que investigamos, medimos y de llegar a ser sancionado son valoraciones éticas y morales de la conducta de la Ujú. persona que afectan a la organización política. En ese marco, entonces, esperamos que ya la formalización de la directiva sea lo más rápido posible, porque por supuesto que Gustavo Yal, que preside el Consejo de Ética y Disciplina, es la persona que abocaría a conocimiento y trataría en debido proceso el caso presentado por la alcaldesa de Simón Bolívar. Eso implicaría que entonces no hay la confianza, por ejemplo, para apoyar su reelección si es que ella lo desearía hacer en Simón Bolívar. Esperemos que el proceso de investigación sea lo más pronto posible y que esclarezca. Ahora el tema es que obviamente em, nosotros no caemos, porque imagínense que fuera que la principal fuerza política que ha tratado de ser desacreditada durante todos estos años, dudemos porque la opinión pública ponga en duda de nuestros perfiles, ninguno de nosotros estaríamos aquí empezando por eso. Más allá de lo que la opinión publicada diga de un cuadro de la Revolución Ciudadana, los procedimientos tienen que ser expeditos y sobre todo transparentes y garantizar a la militancia que militan en una organización política cuya línea de la ética es impecable y tiene que ser resguardada. Somos la fuerza moral del momento político de este país y ante eso no vamos a fallar. Gabriela, quiero terminar con un par de preguntas sobre el municipio de Guayaquil. Mencionó que la alianza con Reto en Guayaquil se mantiene, que está fuerte, que está vigente. Sin embargo, ha llamado la atención que Reto en 2023 no participó en realidad en las seccionales y no ganó una concejalía, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil. Sin embargo, actualmente mucha parte del Consejo Municipal pertenece a Reto y la mayoría sigue siendo la Revolución Ciudadana, pero, por ejemplo, la vicealcaldesa y actual alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, es la vicepresidenta del movimiento Reto y no necesariamente representa los intereses de la Revolución Ciudadana como lo hizo en su momento Blanca López, por ejemplo. ¿Cómo observa esta progresiva esparcimiento del movimiento Reto en un bastión que ustedes tomaron del Partido Social Cristiano y lo habían conquistado con Aquiles Álvarez, e incluso el propio Aquiles, ¿no? Que terminó ahora siendo una figura más de Reto, que ya no de la opción ciudadana, que igual era invitado, pero digamos ahora se perfila con Reto. ¿Cómo observa eso de la toma del movimiento Reto de gran parte y progresivamente del municipio de Guayaquil? Me parece que la alianza con Aquiles Álvarez demuestra justamente que es Aquiles Álvarez el que gobierna la alcaldía de Guayaquil. Y eso no es excluyente a que mucha de nuestra fuerza política apoye esa gestión. Ujú, Pero la fuerza política ganadora de la alcaldía es la Revolución Ciudadana en alianza con Red. En ujú, ese sentido, nuestras y nuestros concejales, que además son mayoría en el Consejo Municipal, ahí está la muestra más fehaciente de que la Revolución Ciudadana tiene la fuerza política. Así que en eso no nos confundamos. Hay una alianza, sí, pero la fuerza de la Revolución Ciudadana mantiene la mayoría del Consejo Municipal con excelentes cuadros. Y yo me enorgullezco que además las principales voceras sean mujeres y jóvenes, porque eso da esperanza, porque eso da proyección. Y eso no solo pasa en Guayaquil, pasa en muchos lugares del país, incluyendo nuestra bancada legislativa. Yo siempre lo he dicho, las principales voces que están haciendo política y política con ética, política conectada con su gente son mujeres y jóvenes. Así que en el tema de Guayaquil específicamente tenemos muchos cuadros y hay que seguir forjando más cuadros. Y tener cuadros no solamente significa que estén en una papeleta electoral. ujú. Significa que la dirigencia, quienes nos representan y quienes hacen actoría social a través de los comités barriales, etcétera, todas y todos tengan calidad de participación política, contenido. Para eso vamos y estamos implementando una escuela de formación permanente para fortalecer justamente las capacidades de nuestra militancia. Entonces, cuando tenemos formación, organización y acción política, es cuando salen cuadros que realmente vale la pena seguir apostando y apoyando, y esos son los que tenemos en el Consejo Municipal de Guayaquil. Desde la Revolución Ciudadana, digamos, respetan que sea Tatiana Coronel, bueno, primero que haya sido electa vicealcaldesa tras el cambio, y segundo, la postura que está teniendo frente al tema Aquiles Álvarez. Fue con los votos del RC y Ujú. ahora instamos, y lo hemos hecho con absoluta radicalidad, la alcaldía de Guayaquil es de Aquiles Álvarez.
Y eso es lo que vamos a exigir y eso es lo que vamos a demandar también de un sistema de justicia podrido, cooptado, de manipulación permanente. Aquiles no debe estar preso, Aquiles es un secuestrado político de este gobierno y en este sentido debería estar en inmediata libertad para que asuma por lo que el pueblo guayaquileño lo eligió, que es la alcaldía de Guayaquil. Perfecto, Gabriela. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Richard. Un gusto. Hasta una próxima.